Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Raymore Play Juegos. Este último sábado, día 17 de mayo, me fui a un torneo que organizaron cerca de mi ciudad, concretamente en el pueblo, ciudad, villa de Redondela. No llegamos a un gran acuerdo de qué tipo de ciudad era en un rato que estuvimos hablando, pero bueno, lo hicieron en el Centro Recreativo y Cultural del mismo sitio, en el que se reunieron 24 participantes y montaron un torneo bastante rechulón. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos con la pequeña epopeya que tuve que hacer para llegar. Mi idea fue ir en tren, ya que desde la estación de Redondela al centro recreativo hay apenas 10 minutos caminando. El problema es que era festivo, por lo cual, cuando fui a ver el horario la noche anterior del bus que me llevaría a la estación, vi que el primer bus que me podía llevar salía a las 8:15, y mi tren necesitaba de cogerlo a las 8 menos cuarto, por lo que de base estaba jodido. Así que me levanté a las 5 de la mañana, desayuné y fui caminando hasta la estación de mi ciudad. 1 horita y media de caminata, que ojo, fue relativamente agradable el paseo. Pero bueno, toda historia tiene un inicio y el mío comenzó pateando. Una vez allí nos agasajaron con un desayuno a base de café con leche y croissants, para luego iniciar la primera ronda, que me tocó contra las ligas de Wotan. Unos cabrones bien duros, pero que antes os cuento rápidamente la lista que llegué al torneo. Por cierto, cuando pienso en las ligas de Wotan, a veces pienso en el zapatito que había en el GTA V, que básicamente todos creíamos que era una tienda de zapatos. Pues en este caso me pasa algo parecido. Como personajes llevaba a Dante, Lemartes, un capi con armadura de exterminador, un capi de los sangrientos y un capellán. Luego, en unidades de 5 marines, 2 de intercesores de asalto, en la cual iba uno de los capellanes, 2 de Hell Blaster, a mayores 6 guardias sanguinarios, donde iba Dante, los héroes de la compañía, donde iba el capi sangriento, 10 de la compañía de la muerte con retroreactor, que era donde iba Lemartes, y una unidad de Termis, que era donde iba el capitán de los Termis, obviamente. Que lo de los Termis es otra historia. Me estoy haciendo la colección de la Combat Patrol de Salvat, como podéis ver en un vídeo que os dejaré por ahí. Lo estoy viendo cada fascículo y los estoy analizando. Pues resulta que el envío suele llegar entre el 15 y el 16. Bueno, pues decidieron que este era un buen mes para mandarlo el día 19, y siendo que el torneo era el 17, tuve que pedir prestado los Termis. Agradecido infinitamente al chico que me los dejó, porque si no me iba a ir, pero bien, a la mierda, y ya les vale a los de Salvat. Pero bueno, estos son quejas mías del día a día. Bueno, volviendo a la batalla contra los Wotans. Lo dicho, son jodidamente duros, casi todo lo que le disparaba tenía R5. Pero bueno, fue una batalla bastante entretenida, me lo pasé bien y eso está guay. Nos dimos el uno al otro bastante duro y con todo lo que teníamos, aunque sé que es algo que repetiré bastante durante este vídeo, y es que me faltó fuelle para poder acabar con mis enemigos. Por eso, en este torneo, a diferencia del anterior, que me vi arrasado la mayoría de las veces, en este lo que me faltó fue fuelle. Conseguí hacer ciertas acciones, pero no llegaba a completarlas porque mis unidades fuertes pues se morían y no tenía otras que poder cambiarlas. También decir que este torneo fue donde aproveché para probar a la compañía de la muerte y la sacrifiqué tontamente de buenas a primeras en esta primera batalla. Por lo de siempre, por cagaprisas, porque a pesar de estar enajenados siguen siendo marines rasos, y ahora mismo los marines rasos no es que aguanten muchísimo. Eso sí, Lemartes ayuda un montón a mantenerlos con vida. Eso de que siempre le baje 1 al daño de las armas es bastante bueno, y la verdad es que los mantiene con vida el hecho de que, pues eso, armas que matarían a un marine de un disparo, pues simplemente pues le haga 1 de daño y necesite más tiro. De hecho, la compañía de la muerte se comió más de la mitad de una ronda de disparos de Wotan, y la verdad es que esos tipos también disparan muy duro. Al final quedamos 99-56, que bueno, fue básicamente porque cada turno se hacía con 15 puntos por objetivos, ya que fui incapaz de echarlo de los objetivos. Pero bueno, cosas que pasan, no puedo quejarme. La verdad es que fue la primera vez que tenía contacto con ellos, y he de decir que es un ejército muy chulo, me molan muchísimo los vehículos. Sería una opción de ejército si un día decidiera hacerme un ejército nuevo. De hecho, los Wotan vienen en la Combat Patrol, estaba pensando en deshacerme de ellos e igual no lo hago, pero todo se verá. Sea como fuere, una partida muy entretenida que me gustó mucho y también que aprendí, que eso es lo importante, que es para lo que voy a estos torneos. Después de comer, bueno, realmente jugamos el primer turno, tuvimos la segunda partida, Guardia de la Muerte, que no, Compañía de la Muerte. Eso sí, sin Mortarión, que me pareció bastante curioso, pero también eran durillos sin él. Se ancló al centro del tablero y fue complicado echarlo fuera de ahí, ya que tenía algunas de sus mejores tropas y un príncipe demonio. Lancé a la Compañía de la Muerte, esta vez más comedida, pero mi rival tuvo mucha más suerte que yo. Habiendo impactado y herido 9 puños de combate y 4 evisceradores, solo maté a 2 de los marines enemigos, que salvó todo lo demás a base de 4 más por invulnerable, por lo cual a la respuesta fueron prácticamente exterminados.
Por su parte, Dante y su Guardia Sangrienta apareció en retaguardia junto con los Termis y contra los Termis de la Guardia de la Muerte, lanzando un brutal ataque, aniquilando a todos en la primera ronda de combate. Lamentablemente, el resto de cargas no llegaron o no fueron lo suficientes y básicamente acabó muerto a pellizcos, no si antes llevarse unos cuantos caóticos a mayores. Eso sí, Dante contentísimo porque consiguió volver a morir, pero volvería para la tercera ronda para su desgracia. La segunda ronda acabó con un bastante decente 53-41 en mi contra, pero poco a poco empiezo a hacerle más caso a los objetivos y a las misiones, cosa que aunque me cuesta, ya que soy un perro viejo y es difícil enseñarle a un perro viejo trucos nuevos, y todavía tengo ese chip de cuando la partida era quedar y matar lo máximo posible del enemigo. De hecho, cuando todavía en Warhammer 40.000 las victorias se medirían en victoria marginal, victoria decisiva o masacre, y su contrapartida, por supuesto. Última partida de la que más orgulloso estoy, pero también donde se demostró que para poder ganar torneos hay que ir lo más sajarraja posible. Y no lo digo por mi oponente, pero si le echabas un ojo al resto de listas se ve que iban con lo más gordo posible. Y si bien eso no es malo, obviamente porque si vas a un torneo vas para ganarlo, no puedes ir con una lista de ambientación como es la mía contra ese tipo de listas, que ahí el único culpable soy yo, obviamente. Y he aprendido pues una valiosa lección que si quiero ir a torneos con intención de ganar algo en el torneo y no quedar los últimos de la lista, pues debo mejorar mis unidades tanto en sangrientos como en guardia imperial. El caso. Marines Espacial del Caos versión Amos de la Noche. Despliegue por cuadrantes opuestos. El cabroncente se atrincheró en su cuadrante y fue atacando con los Talons, esos Marines del Caos con retroreactores, mientras hacía tímidas salidas hacia el exterior. Eso sí, tenía un Vindicator o el cañonaco más gordo de los Marines viendo a cada cuadrante opuesto al suyo. Lancé una ofensiva hacia el flanco derecho, consiguiendo hacerle bastante punto y reventando todo aquello que salió de su preciado búnker. Pero al final, la frase que resume para mí este torneo es que se acabó el fuelle. Si bien conseguí matarle un puñado de unidades en esa pequeña ofensiva, además de ir cumpliendo objetivos, en su contraataque me reventó totalmente. Por el otro flanco, la Compañía de la Muerte lo hizo mucho mejor, reventó unas cuantas unidades, incluido un Vindicator, siendo su mejor actuación en el torneo. Sin embargo, cuando se le acabó la potencia, Abaddon y sus poseídos, si mal no recuerdo, salieron y con lo que le quedaba arrasó la totalidad de mi ejército. Pero como decía, en esta partida fue donde mejor me sentí y me sentí bastante orgulloso, ya que estuve a puntito de ganar, quedando en un 73-67. Fue la partida donde intenté conseguir más puntos y a la vez intenté ser lo más ofensivo posible, sin insultar al rival, por supuesto. Pero lo dicho, si quiero ganar partidas tengo que invertir en chicha para mi ejército, no me queda otra. Eso a la postre se traduce en conseguir Blade Guard, Vindicators, Dreadnoughts y ese tipo de cosillas. También seguramente una segunda unidad de Compañía de la Muerte cargada de puños y evisceradores junto con Astorath, para meter cuanto más daño posible y poder ir limitando al enemigo también lo máximo posible, obviamente. Pero a pesar de las derrotas, me llevo un sabor de boca agradable. Desde el anterior torneo, hace algo más de un mes y medio, he notado una mejoría en lo que se refiere a las misiones y ser más o menos ofensivo en lo que se refiere a los ángeles sangrientos. Por lo cual, estoy bastante contento. Lo dicho, tengo que mejorar la lista, tengo que seguir practicando, pero bueno, no es imposible. De hecho, una de las cosas que me gustó fue que el otro ángel sangriento pues lo hizo bastante bien, aunque la última ronda lo reventaron, fue también donde aprendí algunas cosillas, estuve hablando un ratito con él, también estuve hablando con el, chaval, señor, ya tenía una edad, que jugaba con Guardia Imperial, o sea, una edad me refiero, era un hombre joven, pero era mayor que yo, simplemente. Y bueno, que la forma de llevar la Guardia Imperial pues era muy interesante y es algo que también pues voy a intentar ir aplicando, pero siempre a mi manera, por el gusto, por ganar, porque ganar mola, no vamos a negarlo, pero también llevando los ejércitos con mis ideas, eso siempre. Yo creo que lo más importante, además de buscar ganar, es que lleves tu ejército como a ti te gusta, porque eso es lo que te va a dar de verdad la chicha, el gusto. Porque a fin de cuentas, si llevas el ejército meta de turno, pues a mí la verdad eso se me hace aburrido. Y sí, puedes ganar algunas partidas y vas a tener el chupinazo de las partidas, pero luego llega un momento en que si ganas, porque ese ejército simplemente es mejor, para mí pierde la gracia. Y bueno, agradecer por supuesto al Centro Recreativo de Redondela, que en la cafetería se comportaron de lujo con nosotros, a los organizadores, por supuesto, que hicieron este pedazo de torneo y trabajaron como gente muy esforzada. Y bueno, por último, el chico que me prestó las miniaturas, todos mis contrincantes, que fueron gente maravillosa, y únicamente decir eso. Gracias por el torneo, nos veremos en la próxima, ya hay otro en Vigo, pero bueno, veremos si vamos, y nos vemos muy pronto. Larga vida y prosperidad.